Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. Notiplaneta.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Embajada Rusa, en la República Argentina, y tenemos el agrado de estar en este momento con María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Señora Zakharova, muchas gracias por atendernos. En principio, pasaron ya 2 años del cambio de gobierno en la Argentina, y contrario a lo que muchos analistas pensaban, las relaciones entre Rusia y Argentina no solo no empeoraron, sino que están profundizándose. Los dos países creen que es importante priorizar la relación bilateral y el intercambio más allá de quién ocupe el gobierno. La verdad es que han sido malos los analistas. Para nosotros, para la Federación de Rusia, existe una regla tanto explícita como implícita. Esa regla quiere decir que siempre partimos del hecho, y para nosotros realmente es un hecho, de que las elecciones en un país, en un estado extranjero, son la prerrogativa exclusiva del pueblo de ese estado. Tal como el pueblo elige a su futuro, a su gobierno y a los líderes de su estado, pues con los resultados de esta elección, la Federación de Rusia va a trabajar en el futuro. Este es nuestro punto de partida, que anunciamos tanto en público como en los contactos con nuestros socios. Por eso no se puede decir sobre nuestro país que la llegada al poder de tales o cuales políticos le resulte beneficiosa o no beneficiosa, porque nosotros siempre tenemos una actitud de respeto hacia el voto del pueblo que elige su gobierno. En lo que se refiere a Argentina, nosotros siempre procuramos fomentar la colaboración y la cooperación con su país, tanto en la esfera económica como en la humanitaria y la política, siempre que sea mutuamente beneficioso y haya puntos de conexión. Por eso propongo no atender a los analistas, ya que muchos de ellos no lo hacen por gran amor hacia la politología, sino simplemente por el dinero, y en vez de ello prestar atención a las fuentes originarias en la Federación de Rusia y tomar como punto de referencia nuestra postura tradicional. Rusia y América Latina están teniendo en general un diálogo político, un diálogo diplomático muy fluido. ¿Cuál es la respuesta que usted se encuentra en estos viajes que hace por parte de Latinoamérica del enfoque de la política exterior rusa? En realidad, esta pregunta debería ir dirigida a los países de la región, más que a nosotros. Me gustaría darles la palabra para que cuenten cómo desarrollan sus relaciones con la Federación de Rusia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mantenemos relaciones buenas, amistosas y estables con todos los países de la región, independientemente de lo que escriben los analistas que intentan dar otra imagen, diciendo que la decisión de colaborar o no con un país depende directamente de qué político asume el poder allí. Y en realidad no es así. Nosotros construimos relaciones a largo plazo con los países de la región y ponemos las bases para que estas relaciones, en vez de servir a la coyuntura política, beneficien a los intereses de los pueblos, tanto de esas naciones como del pueblo ruso. Todos los países de la región son diferentes, con distintos sistemas políticos y tradiciones. A pesar de que tienen muchas cosas en común, sus culturas e idiomas son diferentes. Por eso siempre intentamos construir estas relaciones basándonos en el respeto mutuo, en el pragmatismo, cuando esto nos resulta beneficioso. Es muy importante entender que ya llevamos mucho tiempo trazando una nueva política exterior rusa, que ya hemos rechazado el enfoque ideológico. Ya se trata de un enfoque sin ideologías, basado en el respeto al derecho internacional, en el respeto a la soberanía y en la integridad territorial de los estados y de sus intereses. Y por supuesto intentamos promover nuestros propios intereses, siempre y cuando coincidan con los de los países de la región. Colaboramos con esas naciones tanto de forma individual, es decir, fomentando las relaciones bilaterales, como también interactuando con las asociaciones de los países latinoamericanos. Son muchas. En algunas actuamos tan solo como observadores, en otras también cooperamos. Organizamos reuniones a diferente nivel y analizamos qué ámbitos de nuestra colaboración resultan más beneficiosos en un momento dado. Estas son las bases sobre las que cimentamos nuestras relaciones. Por supuesto, esto no solamente implica una cooperación multilateral y en diferentes formatos con las asociaciones regionales, sino que también una cooperación con los países de la región en las plataformas internacionales.
En las últimas horas se ha conocido esta decisión de Twitter de prohibir el contenido político de las cuentas de RT y Sputnik. Usted dijo que esto es un paso agresivo y que además responde a presiones en Estados Unidos, y dijo que va a haber medidas de respuesta, por supuesto, por parte del gobierno de Rusia. ¿Nos podría decir de qué se pueden tratar ese tipo de respuestas? Las medidas concretas de respuesta aún se están trabajando. Nosotros tenemos un procedimiento interno que se basa en la conciliación entre las distintas instituciones. Se trata de cuando diversos departamentos deben concertar los enfoques de respuesta, que se basarán estrictamente en la legislación rusa. Pero una vez más reitero que se tomarán medidas y se está trabajando en ello. Quisiera resaltar una cosa. Usted dijo que la empresa Twitter tomó la decisión sobre el bloqueo del contenido publicitario de la cadena de televisión RT y Sputnik. Aquí quisiera corregirle y decir que tenemos grandes dudas sobre el hecho. Dudamos de que esta decisión haya sido tomada por la empresa Twitter particularmente y que se basara en su propia percepción de lo que sucede en el mundo y en las relaciones bilaterales. Y es que tal decisión fue justificada por la compañía en los informes elaborados por los servicios de inteligencia estadounidenses. Y aquí quisiera subrayar que ningún tipo de evidencia, ni en el propio informe de la inteligencia estadounidense, ni por parte de la empresa privada Twitter, fue presentada ni en aquel entonces ni ahora. Teniendo en cuenta todas las capacidades audiovisuales existentes, si la empresa Twitter, en sus actuaciones públicas, por lo menos hubiese presentado alguna evidencia de en qué delito incurrió RT y Sputnik, al menos haría más fácil el diálogo, ya que por lo menos entenderíamos de qué se trata. Nosotros vemos solo una decisión final sustentada en documentos de la inteligencia estadounidense que igualmente carecen de evidencia alguna. Esto significa una cosa muy importante y alarmante, que este negocio privado en Estados Unidos, que a su vez influye en la audiencia internacional, se subordina a las directrices de la inteligencia estadounidense. Esto es una violación directa de todo lo que propugnó Washington durante muchos años sobre la imposibilidad de influir en los medios de información, en los medios de comunicación, en la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero esta vinculación entre algunos materiales insertados y desarrollados por los servicios especiales, que generalmente no se basan en ninguna evidencia, y una decisión que toma una empresa privada sin una orden judicial, sin ninguna orden de las organizaciones legales que están involucradas en al menos algún tipo de evaluación más o menos legal, si se tratara de algún tipo de consejos de expertos, consejos públicos que tomaran una decisión basada en hechos, pero no hay nada de esto. Existe un informe de los servicios especiales, existe la decisión de una compañía privada. Además, me gustaría subrayar que allí se dice que esta decisión no les resultó fácil. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Cómo de difícil le resultó esta decisión a la compañía Twitter? Pero es una señal muy preocupante. Diría que es una señal muy seria de que los servicios especiales estadounidenses han llegado demasiado lejos en la presión a los medios de comunicación, en particular a la cadena RT y su influencia sobre las empresas privadas, en particular la compañía Twitter. En este mismo sentido, históricamente Estados Unidos tuvo mucha presencia en Latinoamérica. ¿Cree que pueden tratar de incrementar su influencia para promover sus intereses? Y en este sentido, RT está en la televisión digital abierta en la Argentina, que es un cable que depende del gobierno. ¿Cree que se pueden sentir tentados a tratar de privar a la audiencia de RT en la Argentina del canal? Creo que la región de América Latina y el Caribe ya hace mucho tiempo dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos. El desarrollo económico, las ciencias, las finanzas, la economía, la política y varios ámbitos de la vida de estos países se están desarrollando de forma tan intensa y disfrutan de tal potencial que hablar desde la posición de un hermano mayor, tratándolos como si fuesen niños, hace tiempo se volvió inoportuno. Me parece, y de hecho lo sé, que Latinoamérica hace tiempo y en muchas ocasiones puso a Washington en su sitio, hablando de lo inoportuno de esa actitud frente a naciones independientes y soberanas, a personas que aportan tanto en el espacio global, en el ámbito económico, cultural, entre otros.
El hecho de que Estados Unidos ejerce una influencia es indudable, pero no solo lo hace en la región de América. No solo en América Latina intentan dictaminar sus reglas en algunos casos, o imponerlas en otros, o hacerlo de forma oculta. Lo hacen con muchos países. Intentaron usar el mismo enfoque, digamos, en relación con la Federación Rusa, dictar sus reglas, obligar a desarrollar relaciones que no son de beneficio mutuo, sino hacer solo lo que le resulta beneficioso a Washington. Este enfoque no nos conviene no solo en relación con nuestro país, sino consideramos que este enfoque es perjudicial e inoportuno en general en las relaciones entre los países. Nuestra prioridad es la Carta de la ONU y el derecho internacional. No estamos hablando de que todos los países son iguales. Entendemos perfectamente que hay países más fuertes en el ámbito económico y hay países más fuertes en el ámbito de la ciencia, así como hay países más poderosos en el plano militar. Cada país tiene sus intereses, pero todos debemos basarnos en unas reglas del juego comunes, manteniendo a la vez nuestros intereses nacionales. El respeto al derecho internacional por todos los participantes, la no exclusión de sí mismo del derecho internacional y el no llamarse a sí mismos estados exclusivos es la única oportunidad de cooperar los unos con los otros, manteniendo los intereses propios y, por supuesto, de evitar conflictos, tanto ocultos como abiertos.